Universidad Politécnica de Nicaragua, quiero darle un caluroso y fraternal saludo a todas y todos. El día de hoy es un día muy importante para todos nosotros, para ustedes, graduandas y graduandos y sus familiares, y para nosotros como organizadores de este evento, porque este acto de graduación representa la culminación de un largo, arduo e intenso proceso de formación que duró algunos meses y del que 75 de ustedes salieron satisfactoriamente exitosos. Agradecemos al gremio de abogados y notarios de Matagalpa y de los territorios aledaños por esta acogida que dieron a este proceso de formación impulsado por el Foro de Abogados de Nicaragua y avalado académicamente por la Universidad Politécnica de Nicaragua y específicamente por su Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas y por su Instituto Centroamericano de Estudios Jurídicos y Políticos que yo presido. Cada vez que yo participo en un acto de esta naturaleza, es decir, un acto de graduación, me es imposible abstraerme de las palabras del maestro Eduardo Couture. Cuando Couture escribió los mandamientos del abogado por allá de la década de 1950, él decía que una de las obligaciones y una de las responsabilidades del gremio de abogados y notarios públicos era la formación permanente. Estudia, decía Couture, porque el derecho cambia y cuanto menos estudie, menos abogado serás. Couture nos recuerda necesariamente que el derecho como fenómeno histórico y como construcción social está sujeto a ese cambio permanente, y de ahí la obligación y la necesidad de que nosotros como abogados nos inscribamos en diferentes procesos de formación, o más que inscribirnos, seamos partícipes de diferentes procesos de formación para responderle a nuestros clientes y a la sociedad con el manejo de la ley de manera actualizada. Todas y todos nosotros hemos sido testigos que en los últimos 2 periodos legislativos se ha dado prácticamente una actualización profunda de nuestro sistema jurídico. Empezó en 2002 con la reforma procesal penal, pero en la década siguiente le siguieron la reforma procesal laboral, ahora la reforma procesal civil, el nuevo Código de Familia, y en los futuros años próximos posiblemente estemos hablando de un nuevo proceso o un nuevo Código Mercantil, ¿verdad? Así como las leyes cambian, nosotros tenemos necesariamente ese compromiso de actualizarnos permanentemente. De ahí que nosotros como universidad nos sentimos muy felices, repito, de la acogida que tuvimos de los abogados de Matagalpa y de los territorios aledaños. Nuestro compromiso permanente como institución académica y en alianza con el Foro de Abogados, como lo hemos venido haciendo desde hace aproximadamente 3 años, es seguir impulsando este tipo de procesos de formación. Y los invitamos y las invitamos a estar pendientes de estos procesos, porque vamos a seguir impartiendo también en Matagalpa. Y pues para no hacer esto un poco más largo, quiero nuevamente reiterar nuestras felicitaciones y pedirles un fuerte aplauso para ustedes, ¿verdad?